saludarles una nueva entrega de Perspectiva Real, para dialogar en esta ocasión con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nani, a quien le agradecemos su presencia. Un gusto enorme. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder charlar con usted. Gente relativamente nueva en el Parlamento, ¿verdad? Sí, sin relativamente. En el Parlamento. En el Parlamento. Ingeniera en tecnología. ¿Cómo llega al tema de la ingeniería de software y cómo llega? Porque somos un poco una generación bisagra, ¿no? Hubo que empezar a todos los procesos. Bueno, sí, soy analista de sistemas. ¿Y cómo llegué? Porque en ese momento, fíjate que yo empecé a estudiar en la ORT cuando el título ni siquiera era terciario, en el año 84. En ese momento hice la ORT en paralelo con cuarto, quinto y sexto de liceo. Porque los requisitos daban, para aprobar primer año necesitabas tener cuarto aprobado, para aprobar segundo año necesitabas quinto aprobado. Y mi mamá, que es una señora piamontesa, muy precavida, dijo: Silvia, mira, el futuro del trabajo va a ir por acá, así que tenés que trabajar lo antes posible y aprender lo que se necesita para trabajar lo antes posible. Así que ahí arranqué en un momento muy bisagra, porque fíjate que cuando yo empecé a estudiar no existía Windows todavía. Nosotros programábamos en COBOL, en Fortran y en Pascal para DOS y para otro sistema operativo que se llamaba CPM, que era previo. Y después, de hecho, ya en el 92, creo, 93, cuando ya trabajaba, tuve que hacer algunos años más de carrera para ayornar a todo lo que había sido Windows y todo su espectro nuevo, digamos. Así que digamos que hice la carrera como en varias etapas, pero ya después en la segunda etapa ya trabajando en la industria. Trabajé en Roche, trabajé en General Motors, trabajé en algunas licitaciones de la UTE. Así que ya en definitiva mi vida en la tecnología y en la informática siempre fue muy en la tecnología aplicada. Y creó su propia empresa. Bueno, después de muchos años, después de haber trabajado en empresas grandes, en Infocorp fue la última, decidí sí emprender camino propio, y por allá creo que 2008 arranqué mi propia empresa, enfocada ya no tanto en la construcción del software, sino en la validación, en la verificación y en el control de calidad de software. Y ahí... Vamos a hablar más adelante de política, de muchos temas, ¿no? Pero teniendo esto como bagaje, ¿lo aplica en el Parlamento? Mucho, realmente sí. Mirá, hay algunas habilidades que uno adquiere justamente en la práctica de la profesión. Una de ellas es intentar, digamos, llevar a la práctica cosas que son muchas veces abstractas, ¿no? Y entender, sobre todo cuando uno hace control de calidad de software, que era lo que hacía yo, vos tenés que entender mucho de cada uno de los negocios en los cuales el software se aplica. Entonces tenés que entender cómo funciona el negocio financiero porque probás aplicaciones de banca, tenés que entender cómo funciona el negocio del comercio digital porque tenés que probar sistemas de comercio digital, tenés que entender cómo funciona la parte de gobierno digital porque probábamos también aplicaciones de gobierno digital. Mira, hasta terminamos probando una aplicación que se hizo para el gobierno de Venezuela en ese momento, que era muy parecido a lo que la gente ve cuando daban la serie esa de CSI Miami, que es el CODIS, en el cual vos ponías una muestra de material genético y te decía el porcentaje de coincidencia para saber quién era el asesino. Bueno, probamos también aplicaciones de ese estilo, entonces hasta terminamos estudiando genética. Eso hace que uno adquiera como las habilidades
de poder estudiar rápidamente temas y poder entender dónde están los nudos críticos en los que te tenés que enfocar. Y eso es una capacidad o una habilidad que uso permanentemente, porque evidentemente, para estudiar el proyecto de ley vos tenés que entender qué es lo que ese proyecto de ley quiere solucionar, y para saber si soluciona lo que quiere solucionar tenés que entender dónde está el problema, y para entender el problema tenés que entender el contexto de la situación. No solamente muchas veces el contexto actual, sino también ese contexto de qué historicidad viene. Y nada menos como por ejemplo en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto quinquenal, que usted ni bien entra, cae ahí. Caí en el presupuesto. Y sabés que una cosa que también me pasó coyuntural, pero que creo que ayudó mucho, y es que yo había estado trabajando justamente por mi empresa en la reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera, el SIF, que es justamente el programa que se utiliza para ser el contralor del presupuesto. Y hacía 2 años y pico que venía trabajando en la reingeniería y en la estrategia, que de hecho la armé yo, en la estrategia de control de calidad del Sistema Integrado de Información Financiera del Estado. Entonces, cuando me tocó el presupuesto, la parte de dónde estaba la información de cada tomo, cómo se organizaba, dónde estaban las metas estratégicas, cómo se relacionaba eso con los programas, me resultó, no te diría que sencillo, porque sencillo no es, pero fue, digamos, una de las partes en las que no me sentí sapo de otro pozo. Capaz que la discusión parlamentaria fue donde me costó un poco más, pero digamos que la parte de gestión presupuestal más o menos la traía, lo cual me ayudó bastante. ¿Y en qué punto estamos en estos de los avances tecnológicos? ¿Qué mirada tiene, sobre todo ahora con la inteligencia artificial? ¿Hubo actividad en el Parlamento a nivel internacional sobre el punto? ¿Los jóvenes, los niños? Bueno, estamos en un punto que vos hoy mencionabas, una generación bisagra. Creo que estamos en otro momento bisagra, definitivamente. Uruguay tiene un buen bagaje a nivel de la aplicación de la tecnología en lo que tiene que ver con la actividad gubernamental. Ahí si vamos a unos años más para atrás, Uruguay fue parte del grupo que se llamaba el D9, que era el de los 9 países más digitalizados del mundo en materia de gobierno electrónico. Uruguay hizo muchísimos avances en ese sentido, y en el periodo pasado, de hecho, llegó a presidir el D9, una gestión realmente fantástica de lo que había sido la GESIC y de Klastornik, en términos de la incorporación de tecnología en el gobierno. Honestamente, ahora estoy bastante más alejado de lo que puede llegar a ser, digamos, la pata más operativa de la Agencia de Gestión de la Información y el Conocimiento, la GESIC. Pero Uruguay tiene un buen bagaje en ese sentido. Ahora el gran desafío es cómo incorporamos justamente lo que vos decías, ¿no? La inteligencia artificial en algunas de las funciones de relacionamiento del gobierno y la ciudadanía, pero también cómo la vamos incorporando en nuestra vida, ¿no? Yo he sido bastante crítica durante la gestión de este gobierno respecto a cómo se está gestionando la información, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la seguridad de la información, sino desde el punto de vista de la protección de la privacidad. Ha habido varios incidentes que pusieron en riesgo la privacidad de la información y la información del gobierno en sí mismo. Recordemos el episodio aquel de los 40.001 pasaportes que fueron hackeados, y nunca se supo exactamente qué fue lo que terminó de pasar en esa investigación en la Dirección Nacional de Identificación Civil. Y que se dieron cuenta tarde también, Y que ¿no? se dieron cuenta tarde, y que nunca lograron saber si la intrusión había sido interna o externa. Y recuerden que después, cuando surgió parte de la trama de lo que se llamó el caso Astesiano, apareció que Astesiano, desde el piso 4 de la torre ejecutiva, accedía a la base de datos de identificación civil desde una computadora que le habían dado durante el tiempo de pandemia, donde en ese tiempo, cuando todos los funcionarios públicos pasaron a trabajar en forma remota, hubo algunas filtraciones que nos enteramos después, pero hubo también, ustedes no sé si se acuerdan,
en otro momento un hackeo a las bases de datos del INAU, un hackeo a las bases de datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea, ha habido episodios que dan cuenta de que hoy por hoy la información de las y los uruguayos e información que puede llegar a ser sensible para la gestión del Estado no está cuidada de la forma en la que debería estar a nuestro Y en ese punto hay entender. algo que se agregó en el presupuesto, ya que hablábamos del presupuesto, que era la identificación facial y hacia dónde iban esos datos. Hacemos una pausa Y vamos con y eso. hablamos de ese tema y otros más, por supuesto. En instantes continuamos dialogando con la senadora Silvia Nane. Continuamos dialogando con la senadora Silvia Nane, Frente Amplio. Silvia Nane es suplente de Carolina Cose. Así es. Cuando Carolina fue electa intendenta de Montevideo, tuvimos que reorganizar los equipos y bueno, y ahí tomé la responsabilidad de la banca que había dejado Carolina, que venía con la vara alta, ¿no? Así que eso requiere mucho trabajo. Ya vamos a hablar lo que implica eso, sobre todo de venir de lo ejecutivo al Parlamento, a parlamentar. Ah, sí. Bueno, decíamos en el bloque anterior, hay temas que se aplican de tecnología y sobre todo ahora que como viene la tecnología a nivel de gobierno. Usted manifestaba algunas preocupaciones, los que pasó, y yo le preguntaba por lo que es la identificación facial, algo que se aplicó desde hace un par de años. Sí, y juntando con lo que veníamos del bloque anterior, que yo te expresaba la preocupación por eso, la ley de protección de datos personales lo que dice, por ejemplo, es que tiene que haber un responsable de datos personales en todos aquellos lugares y bases de datos donde se maneje información personal. Y justamente algunos de los organismos que más datos manejan, tal es el caso del Ministerio del Interior, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, no tenían designados esos responsables, por lo cual de ahí viene parte de nuestra preocupación. Y justamente, y vamos al tema de reconocimiento facial, no debe haber dato más personal que la cara de uno, porque uno viene con la cara que viene. Y ustedes recordarán, en ocasión de la discusión del presupuesto, como bien tú decías, se migró la base de datos de identificación civil a una base de datos que quedó en aquel momento bajo la órbita de la Secretaría General del Ministerio del Interior, donde se migraban lo que se decían los datos biométricos. Y los datos biométricos son justamente la cara, puede haber algunos otros datos biométricos como la forma de andar y demás, pero lo que identifica más es el rostro. Yo siempre lo ejemplifico con, ¿ustedes se acuerdan de unas manifestaciones que hubo en esa época en Hong Kong? Que aparecían, cuando uno miraba las noticias, aparecía la gente tapada, que tapaban las orejas, que se tapaban esta parte de acá arriba de la cara y que le quedaban los ojos, pero apenas una rayita de los ojos. ¿Y por qué es esto? Porque ¿cómo identifica una computadora mi cara y decir si mi cara es igual a una cara que tiene como referencia? Porque hay determinados puntos en el rostro que cuando uno mide la distancia que existe en un punto y otro punto, y después mide entre otro punto, y así le termina dando un número. Las computadoras, ustedes saben que manejan información en términos de número. Entonces, digamos, esa imagen facial por puntos se compara contra la misma imagen facial de puntos que tengo como referencia, y ahí uno evalúa si hay una coincidencia. Eso es a lo que se le llama el reconocimiento facial, ¿no? Una cámara captura mi cara, un algoritmo hace eso y lo compara contra una imagen de referencia. Entonces, lo que pasó fue cuando se hizo esa migración, es que justamente había cámaras de reconocimiento facial en los espacios públicos. Entonces habían dicho, lo vamos a usar como vigilancia activa. ¿Qué quiere decir eso?
que yo voy caminando por la calle, una cámara me toma, envía esa información a una base de datos de referencia y dice, estos puntos de la cara de la persona que acaba de pasar por 18 y Yaguarón son los mismos que esta persona que en la base de datos de identificación civil se llama Silvia Nane. Ahora, el gran problema de todo de eso es que hay lo que se llaman muchas veces falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Pasó una persona por 18 y Yaguarón que de acuerdo al algoritmo era comparada con la foto que tenían de Silvia Nane, era Silvia Nane, pero capaz que no era. Y eso que se llaman los falsos positivos, es decir, una identificación errónea, se da mucho más en las personas, en las mujeres, en los adolescentes y en las personas con tez oscura. Por lo cual, en muchos países y en algunas ciudades, en los países que tienen leyes federales, en el estado de Washington, en California, en Canadá, en algunos de los países nórdicos, el reconocimiento facial en los lugares públicos está prohibido justamente por la posibilidad de falsos positivos que hay. Entonces, hay una discusión ahí entre las libertades civiles, como la libertad de circulación o la libertad de manifestación, y el uso por parte del Estado de ese tipo de herramientas en una forma no discutida y en una forma no acordada con la sociedad. Y lo que nosotros entendíamos en ese momento y entendemos ahora, que además el ministro del Interior no solamente quiere poner cámaras, sino que quiere poner micrófonos, que no ha habido un debate informado para la ciudadanía para el uso justamente de ese tipo de herramientas de vigilancia civil en los espacios públicos. Y cuando pensamos del algoritmo que, de acuerdo a la postura, la forma en que se está manejando la persona, puede llegar a estar por cometer un delito. Bueno, justamente eso. Ese tipo, digamos, de inferencias a partir de un algoritmo que no conocemos, que no sabemos cómo se evaluó, que no sabemos cómo fueron las pruebas, y ahí voy a mi métier más profesional, no sabemos cómo se hicieron las pruebas. Las pruebas se hicieron utilizando qué población objetivo. Se hicieron estudiando los comportamientos con apariencia delictiva en qué tipo de poblaciones. Uruguay tiene una particularidad como país chico y es la siguiente. Voy a tratar de ser breve en la explicación, pero a ver, ¿cómo un algoritmo de inteligencia artificial aprende a discernir una imagen o un comportamiento de otro? Aprende porque se le enseña en una disciplina que se llama Machine Learning, que quiere decir aprendizaje automático. Entonces, ¿cómo le enseño yo a algo? Bueno, si yo quiero un algoritmo que me identifique perros, lo que voy a hacer es mostrarle un montón de fotos de perros y decirle, todas estas fotos que te mostré son perros, y después le voy a empezar a mostrar fotos de gato y le voy a decir, ves, esto no es un perro. Le voy a mostrar una foto de un caballo y le voy a decir, esto no es un perro. Entonces, se va, digamos, adecuando. Ahora, se necesitan muchísima cantidad de datos para poder entrenar de una forma certera a un algoritmo. Y en Uruguay no hay forma de que tengamos enormes cantidades de datos, sobre todo en lo que tiene que ver con personas, porque no somos millones. Entonces, muchas veces los algoritmos se entrenan con datos que vienen de otros lugares. Y si yo digo, en un lugar, esto es un hecho de apariencia delictiva, pero acá no, el algoritmo va a entender que sí, porque así fue entrenado. Entonces, en general, y hay uno de los principios que si querés después nos podemos poner a conversar un poco más sobre eso, en las regulaciones del uso de la inteligencia artificial, que tiene que ver justamente con la transparencia, no solamente del algoritmo, que no es ni más ni menos que un programa de computación, sino de la forma en la que ese algoritmo fue entrenado. Y en Uruguay, hoy no tenemos ninguna regulación que diga ni sobre las formas de aprendizaje algorítmico, ni sobre la forma de construcción de esos algoritmos. ¿Y qué hacemos con esto entonces? Hay que empezar a generarlo. ¿En qué está el Frente Amplio, por ejemplo, en estas circunstancias? Bueno, hay que empezar a generarlo. El Frente Amplio hoy está, tú sabes, en una etapa de discusión de sus bases programáticas, donde incluimos ese tema del comportamiento de la inteligencia artificial, de los comportamientos sociales que hay que tener respecto
al impacto de la inteligencia artificial y de las pautas que me parece que hay que empezar a regular de cara a una regulación. Hay regulaciones que tenemos que acordarlas como comunidad, como sociedad, pero antes de poder acordarlas las tenemos que debatir, antes de debatirlas tenemos que poder entender y antes de poder entenderlas tenemos que poder aprender y que sean parte de un conocimiento base que manejemos todos. Por lo cual hay mucho por hacer. AGESIC está trabajando en algo de eso. Ahora, con algunas organizaciones de la sociedad civil organizada, y hay que hacer que ese camino sea no solamente rápido, sino eficiente, porque las herramientas de inteligencia artificial no es una cosa que va a venir, ¿no? Pero Es hay lugar que para eso, porque si el Ministerio hay del que Interior hacerlo. quiere ponerlo, lo pone, lo usa Bueno. y lleva los datos donde quiere también. Justamente, entonces ahí lo que tenemos que poder hacer es traer conocimiento experto a las discusiones, porque evidentemente el conocimiento experto no está en el Parlamento. Entonces hay que poder ir integrando en aquellas cosas donde vos no podés generar rápidamente el conocimiento en los parlamentarios, a nivel, digamos, solamente del proceso legislativo. Hay que empezar a incorporar expertos, hay que empezar a incorporar gente de la academia, hay que empezar a trabajar de forma conjunta y de una manera poder hacer que esos procesos sean lo más rápido posible y lo más eficiente posible, porque después tienen consecuencias, como han pasado en muchos de estos países que tuvieron que ir para atrás porque resulta que los falsos positivos estaban justamente poniendo en condiciones muy precarias en la protección de sus libertades civiles a un montón de gente. Es muy vasto el tema. Es. Esperemos que lo atiendan de urgencia, porque realmente, como tú decías, está acá la inteligencia artificial y nos sorprende cada día, ¿no? Y mirá, un segundo más. Hay un antecedente que no está bien como antecedente, que es un concurso que se hizo bien hace poquito en el Ministerio de Educación y Cultura, concurso de ilustración, donde la base que se sentó es que la inteligencia artificial es una herramienta más, con lo cual estarían compitiendo imágenes generadas por inteligencia artificial con ilustradores, digámosle hoy, artesanales. Entonces, ¿qué es lo que va a premiar ese concurso del Ministerio de Educación y Cultura, que no lo puso en una categoría, la inteligencia artificial? ¿Qué va a premiar? ¿El resultado de un prompt, o sea, de un comando a una herramienta, o el proceso creativo que tiene una obra hecha por seres humanos? Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Hacemos una breve pausa y hablamos de la mujer política. Ya continuamos. Continuamos dialogando con la senadora Silvia Nane del Frente Amplio. La mujer política, ¿cómo llega a la política? ¿Por la tecnología? Sí, ¿sabés que sí? Como tantas otras cosas en mi vida. Sí, yo la conocí a Carolina en un momento que yo ya no me acuerdo, pero creo que Carolina todavía era presidenta de Antel. Hicimos, o era ministra de Industria, no sé, que yo no me acuerdo, creo que era presidenta de Antel. Yo hice en la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, estuve casi 3 periodos en la directiva. En el primero con Álvaro Lamé, y después que del lamentable fallecimiento de Álvaro tan intempestivo, con Leonardo Loureiro, un periodo y pico. Y en alguno de esos, creo que en el primero, hicimos varias misiones con la Cámara, una de ellas a San Francisco, otra a Boston, otra no me acuerdo dónde, y participó Carolina en esas misiones. Hicimos realmente muy buena relación, quedamos en una relación muy cordial, y cuando se definió por parte de otro grupo de compañeros que era posible que Carolina fuera precandidata, me integré a trabajar en el comando de campaña. Estuvimos trabajando, claro, fueron un comando donde prácticamente hicimos un internado intensivo de acción política, ¿no? Porque
acordate que vinieron, hicimos las internas, bueno, perdimos las internas, después fuimos a octubre, después fuimos a noviembre, después se decidió ir a competir por la Intendencia de Montevideo, que fue una campaña como en 2 tramos, porque fue una campaña primero pensada en mayo, después vino la pandemia, y después fue otra campaña posterior pensada a septiembre. Así que fueron, yo perdí la cuenta, pero como 2 años y pico o 3 de estar en campaña Y ahora va a permanente. pasar lo mismo, ¿no? Bueno, y ahora... Cuando esto se cambió, se decía que era para Sí. justamente achicar los plazos de campaña, pero fue Pero todo quedan lo largos, contrario, ¿no? quedan largos, quedan largos. Y ahí se conocen con Carolina. Y ahí nos conocimos con Carolina. Y ¿Y qué empezamos a vis- trabajar juntas. Claro. ¿Y qué visión tiene Silvia Nane de la política? ¿Cómo encara la política? ¿Desde qué ángulo? A ver, mira, yo trabajé de muy gurisa. En mi casa había un ambiente muy politizado. Y bueno, mis tíos, que después fueron presos políticos, otra ala de mi familia wilsonista, otra ala de mi familia colorada riverista. Entonces, en mi casa, si bien éramos pocos, siempre había como muchísimo debate político en todo el tiempo. Yo me crié hasta, fíjate que nosotros volvimos a la democracia en el 85, yo estaba en 3er año de liceo, a esa altura del partido, y militaba en la ACEP, y ya había militado bueno, fui con mis padres al acto aquel del Club Cordón por el no, y después fui con mi mamá en el 83, mi papá ya había fallecido ahí, al acto del Obelisco, y mi mamá me había dicho, por favor, tenemos que ser lo más calmos posible, Silvia, no nos podemos meter en un solo lío, y yo no voy y pierdo la cédula en el acto del Obelisco, y al otro día sale Germán Araujo en la 30 diciendo, tengo acá la cédula de Silvia Nane. Bueno, mi madre casi me mata ese día. Pero, o sea, siempre tuve como mucha participación. Después que empecé a trabajar, yo empecé a trabajar muy de gurisa, a los 13, 14 años. Siempre trabajé mucho en tiempos, digamos, extendidos de horario, porque además siempre estudiaba en el medio y nunca pude tener una militancia política orgánica. Pero lo que sí siempre hacía era trabajar el día de las elecciones. Siempre fui delegada en todas las elecciones el día de las elecciones. Entonces siempre tuve un acercamiento a la política. Después, durante mi vida, digamos, más profesional, lo que trataba de hacer era política día a día. Porque uno no solamente hace política cuando está en la orgánica de un partido, uno en definitiva hace política todo el tiempo, no necesariamente política partidaria, pero eso de la vida política y de tratar de ir generando oportunidades para todos quienes las pueden usar. Y cuando se encuentra que llega al Parlamento, ¿qué pensó? ¿Qué temas? La metieron en todas las comisiones, ¿no? Eran las comisiones de Carolina. Era obligatorio, claro. Claro, Ahí tenía yo que heredé estar las sí o sí. comisiones de Carolina, y entonces sí, claro, eran las comisiones que se habían acordado al inicio de la legislatura, ciencia y tecnología, obviamente, industria, derechos humanos, educación y cultura, en aquel momento transporte, que después la cambiamos por asuntos municipales, después apareció la comisión de futuros, y siempre me falta una, que ahora no me acuerdo cuál es, pero son 6 o 7 comisiones que integro. Hacienda, Así, por eso estoy en el en el presupuesto. presupuesto. Exactamente. Pero ¿cómo concibe la política? ¿La ves desde, se puede decir que la ves desde un ángulo feminista? Sí, por supuesto. Creo que la mirada de género es una mirada que uno lleva consigo a todas partes. La política es una herramienta para generar oportunidades de una mejor comunidad. La política es una de las herramientas. Y es una definición ideológica de qué tipo de comunidad queremos ser. Para mí lleva todo eso, lleva definitivamente una parte muy importante de entenderse parte de algo que a uno lo trasciende, que trasciende lo personal, sentirse que uno es en tanto es con los demás. Eso me parece que es una cuestión fundamental para poder hacer servicio político.
Para mí la cuestión de la política, y esto lo digo muy honestamente, es una cuestión de estar al servicio de la pública felicidad, por más que pueda sonar a frases hechas. Yo creo que uno tiene que empezar a llenar de contenido esas frases, y creo que las llena de contenido. Yo ayer hablaba justamente con unos colegas de ustedes, uno las llena de contenidos con acciones políticas permanentes, que no es solamente el accionar en el Parlamento y la mano que uno levanta o no levanta, la decisión del voto o no. En la política hay diferentes responsabilidades. Hoy a mí me tocó esta, como parte de un equipo que entiende que hay una proyección que nos trasciende y una acción que nos trasciende. En un equipo de trabajo, de repente en el entorno más inmediato, que es el equipo de mis compañeras y compañeros de mi equipo del Senado, pero que también cuando nos trasciende es el equipo de compañeras y compañeros que están en algunas de las responsabilidades políticas hoy en la Intendencia, en un equipo más grande que es el sector, y un equipo más grande que es el Frente Amplio. Entonces es sentirse parte de un equipo y asumir las responsabilidades que en ese momento el equipo necesita. ¿Y llena de contenido, por ejemplo, dejando su empresa de lado? ¿O está trabajando en su empresa? No estoy trabajando. Dejé mi actividad profesional en suspenso, porque me parecía que esto era algo a lo que me tenía que dedicar de tiempo completo. Primero porque sabía que se me iba a hacer difícil. Para mí era una actividad nueva, que me parecía que la tenía que tomar con muchísimo compromiso, y con el compromiso de eso, con el compromiso de ser parte de un algo. Entonces me parecía que en ese contexto no podía haber intereses contrapuestos en ningún momento. Y por eso fue que tomé la decisión de dar un paso al costado en lo que es, digamos, el mundo ese empresarial. Y dedicarme de lleno a ejercer esta responsabilidad, pero reitero, como una forma de compromiso, como una forma de cumplir y de llenar en forma eficiente un espacio que no es mío, que es parte justamente de objetivos de un equipo más grande. Vamos a temas actuales. La clase política, aunque a los políticos la palabra clase política no gusta. Sí. Pero ¿se ve afectada? ¿Cuánto le afecta el caso Penades? Hacemos una pausa y comenzamos a hablar de los temas de actualidad por ese lado, por el tema de seguridad, que según la última encuesta es uno de los que más preocupa a los uruguayos, sí, y también otros temas. Ya volvemos. Continuamos dialogando con Silvia Nane. Senadora, ¿cómo afecta o cómo ve el caso Penades? Que no podemos soslayar hablar de este tema porque es algo que un cimbronazo muy grande en todos los partidos políticos, en el sistema político en sí, ¿verdad? Sí, claro, al ponerle nombre y apellido al caso, evidentemente la primera inferencia que uno hace es hacia el lugar de pertenencia de ese individuo por las responsabilidades que le tocaban desempeñar. Si tuviésemos que hablar de ese impacto, creo que todavía no hemos terminado de dimensionarlo, y que tendrá que ir viendo también el partido, el sector y el partido al cual Penades pertenecía, cómo va a manejar ese cimbronazo. Pero bueno, serán cuestiones de las que se tendrán que ir haciendo cargo en la medida que cada día van surgiendo elementos nuevos que van comprometiendo
figuras incluso con otras responsabilidades públicas también, ¿no? Pero yo te soy honesta, yo quiero creer que el hecho de la notoriedad que ha tomado este caso nos pueda servir como comunidad para la reflexión respecto a la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿no? A mí me parece que de esto hay que sacar algún aprendizaje y que tendría que poder llegarse a entender de una vez por todas que este tipo de delitos muchas veces son parte de tramas mayores y de tramas que tienen mucho de ocultamientos, de complicidades, de decisiones adultas que terminan, en definitiva, vulnerando cada vez más el derecho a una vida libre de violencia y de abuso de niños, niñas o adolescentes. Creo que este caso nos tiene que servir como comunidad para enfocarnos en que hay límites que no se cruzan, pero que no solamente no los tiene que cruzar Penades, no los tiene que cruzar nadie. Entonces creo que tenemos que poder sacar una reflexión colectiva respecto a esto. Sin clientes no hay trata, decía una campaña hace mucho tiempo, y también había una campaña que decía, sos cómplice si no haces lo que tenés que hacer. Y en el hacer lo que tenés que hacer, creo que tenemos que todavía mucho por trabajar. La cultura del no te metas, la cultura de esto no es problema mío, cosas que de repente se traen arraigadas de otro tiempo, como personas de repente que hoy vos las escuchás hoy por hoy hablar de prostitución infantil. No existe la prostitución infantil, lo que existe es el abuso y la explotación sexual de una persona que ejerce un determinado poder sobre alguien vulnerable. Y entender que ese poder se puede ejercer desde lugares sociales, desde lugares de poder político, desde lugares de poder económico, ¿no? Pero que definitivamente nos tiene que poder llegar a cuestionar las formas en las que se usa y se abusa del poder. Que es una cuestión que, claro, cuando vos lo ves en términos del sistema político, también es algo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre eso. Pero esencialmente creo que es un tema que nos lleva a reflexionar sobre la vulnerabilidad y sobre el abuso del poder. Y en lo político práctico, digamos, ¿por qué el Frente Amplio pide la renuncia de Heber? Bueno, a ver, particularmente esto ha sido una de las gotas que viene desbordando un vaso que está lleno desde hace tiempo respecto a las responsabilidades políticas del ministro Heber. Responsabilidades políticas que empezaron, que no se cubren o que no se explican diciendo yo no sabía nada, porque no sabía nada de lo que pasaba con Astesiano, no sabía nada de lo que pasaba con el pasaporte de Marcet. El subsecretario sabía, pero el ministro no sabía. No pudieron explicar. Recuerden que fueron a decir al Parlamento que habían encontrado un mail hacía unos minutos antes para poder destituir a una de las personas que se suponía que estaba en la trama de entrega del pasaporte. Entonces, ¿cómo uno puede andar tan a la deriva en la función pública con la responsabilidad que eso compete? Cuando el día de la formalización de la causa de Penades y de Mauvecin nos enteramos que ellos mismos habían montado una especie de esquema de investigación paralelo en el cual había personas que trabajaban en el Ministerio del Interior, y hoy se puede decir, porque la persona fue formalizada ayer, el director del COMCAR y del INR4, fue formalizado ayer por participar en la elaboración de una trama que en definitiva el objetivo final era saber quiénes eran las víctimas cuyas identidades estaban protegidas por una disposición judicial en el entendido de que eran identidades que había que preservar para poder proteger a las víctimas. Nos enteramos ayer también que una de las personas que aparecía en ese esquema que habían elaborado para poder entender quiénes eran los denunciantes fue un muchacho
que apareció después asesinado en Sayago. Entonces, ¿cómo pueden pasar todas esas cosas sin que haya una responsabilidad política? En un puesto, además, el de los que es bien político, que es justamente quien es responsable político de la seguridad interna de todas y de todos. Porque nosotros el otro día también hacíamos una reflexión que es de esa trama y de esa investigación y de ese perforamiento, y vuelvo a lo que hablábamos al principio, de los sistemas del Ministerio del Interior, donde hay datos de todos nosotros, y de la perforación con un uso espurio de la base, de la segunda base de datos más importante del país, que es el Registro Cívico Nacional. ¿Cómo sabemos que no hay otras investigaciones? Si también se negó que hubiese habido una investigación para espiar a 2 senadores de la República. Entonces, ¿cómo sabemos que no hay otra? ¿Cuál es la garantía que nos va a dar un ministro que no sabía que le habían hackeado 41.000 pasaportes? ¿Cuál es la garantía que nos da un ministro que no sabe dónde están los respaldos de información de la policía científica? Y no es cuál es la garantía que el ministro le da al Frente Amplio. ¿Cuál es la garantía que le da a los ciudadanos de este país? ¿Y el tema seguridad en sí mismo? ¿Cómo lo usa? Y el tema seguridad en sí mismo. Tú fíjate, se hacen encuestas de opinión pública en forma bastante frecuente, donde la gente dice, me siento inseguro, el principal problema que tengo cada día que me levanto es la inseguridad porque me siento regalado. Y el ministro, por otro lado, dice, no nos perdonan el éxito. ¿Qué éxito? ¿Cuál éxito? ¿El de primerear las encuestas con la gente que se siente insegura cuando pone un pie afuera de su casa, o muchos de ellos adentro? Entonces, es un ministro que no viene dando a la talla de garantizar la seguridad interna de todos quienes vivimos acá. No solamente de quienes tenemos responsabilidades políticas en el Frente Amplio o de los votantes del Frente Amplio, de todos, incluso de aquellos que con su voto hicieron que alguien lo designara ministro del Interior, porque lo designa el Poder Ejecutivo, y el representante primero del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que fue democráticamente electo. ¿Queda alguna otra acción para realizar desde el Frente Amplio en torno a este tema? Sí, yo creo que sí. Hay que evaluar cuáles van a ser las siguientes acciones. Lo tendremos que conversar en la bancada. Si me preguntas en lo personal, creo que hay que ir de cabeza a una interpelación. Hacemos una breve pausa y hablamos en el último bloque de varios temas, un poco más cortos, pero varios temas para poder charlar. Y ya volvemos con la senadora Silvia Nane. Ingresamos en el último bloque de Perspectiva Real. Senadora, el tema de los archivos del pasado reciente, que hay un proyecto de ley para hacerlos públicos. Desde la derecha se dice que no hay motivo para que se conozca realmente todo lo que pasó. ¿Qué visión tienen ustedes que se oponen a que se haga público todo? No, mira, justamente, qué bueno aclararlo, porque nosotros no nos oponemos a que se haga público. El tema es en qué forma se va a hacer público. Porque, por ejemplo, en el artículo 2 no se habla de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, a nosotros nos preocupa. Dice, lo que sí se hace referencia es de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y eso quiere decir que si a mí me piden una información, yo como ente no me puedo negar. Pero la protección de datos personales dice que si hay un dato que me involucra a mí o mi dignidad, yo sí me puedo negar. Y eso es una cuestión de un tecnicismo, pero que hace a la cosa. Lo segundo es que había normativa vigente para que el acceso a los archivos fuera público. De hecho, existe el proyecto Cruzar de la Universidad de la República junto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es, de hecho, quien tiene la potestad de ser el curador de toda la información del pasado reciente, justamente porque hay normativa vigente respecto a esto. Pero hay una cuestión que para nosotros acá trasciende el hecho ese en sí de que haya normativa vigente, y es la forma en la que esto se pretendió llevar al Parlamento, y que de hecho es por eso que se está votando, que fue en una arremetida.
del ministro García sin consultar ni más ni menos que a las personas cuya información está ahí adentro. Y nos referimos a Crisol, a familiares y al Observatorio Luz Ibarburu del PIT-CNT. No se hace a las arremetidas llevar un proyecto de ley para votar cuando a las corridas, como se votó el otro día, que tuvieron que salir a buscar corriendo al senador Manini Ríos porque no les alcanzaban los votos para votar, sin haber escuchado a nadie. Porque el Frente Amplio no está en desacuerdo. Lo que queríamos era trabajarlo, lo que queríamos era que las garantías que no están se incluyeran. Pero lo que queríamos también era escuchar las voces de la sociedad civil, de todo aquel que entendiera que podía verse impactado por este proyecto. El ministro García no quiso escuchar ni a familiares, ni a Crisol, ni al Observatorio Luz Ibarburu, y para nosotros eso es algo que no se acepta en términos de forma. Daremos la discusión cuando haya que darla, pero acá no hay un no a la transparencia, no, acá nadie se está vistiendo con las ropas de la transparencia o la no transparencia. Acá lo que hay que dar es una discusión parlamentaria seria. Pero no adhiere usted a palabras de algunos sectores del Frente Amplio que indican que allí se estaría dando, en definitiva, al darse a conocer públicamente la palabra del torturador en sí. Bueno, lo que pasa es que se dice el acceso a los archivos y no se sabe a qué archivos, porque no se sabe cuáles son los archivos. Quien hoy tiene el repositorio es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que reitero, a través del proyecto Cruzar, es de libre acceso, se sabe perfectamente quién accedió, está garantizado por la protección de datos personales y hay una trazabilidad entre quien pide una información y la información que se le da. Hoy eso está garantizado. El ministro García quiere hacer otro procedimiento, pero ese procedimiento no quiere discutirlo con nadie. Entonces, a nosotros nos parece que algo de tal importancia, pero ¿sabés por qué? Porque la memoria es algo que se construye en colectivo y que tiene que poder salir de una discusión abierta. Y esto fue cualquier cosa menos una discusión abierta. ¿En qué estado parlamentario está? Mirá, era parte del orden del día del Senado del miércoles. Lo que pasa es que el Senado el miércoles nunca llegó a tratar el orden del día porque fueron dos mociones que se sucedieron prácticamente a lo largo del día, que una fue la aplicación del artículo 115 de la Constitución al ex senador Penades, y la otra el asunto político para tratar la solicitud de renuncia del ministro Heber que hizo el Frente Amplio. Vayamos a otros aspectos o proyectos de suma importancia también, o que hacen al diario vivir. Por ejemplo, el que pretende cambiar la edad mínima para el matrimonio. Sí, Uruguay hoy tiene la edad mínima de matrimonio en 16 años para las mujeres y 18 para los varones. Eso, de hecho, ha sido observado por varios organismos internacionales de derechos humanos, por la Convención de los Derechos del Niño, por la Convención contra toda forma de discriminación para la mujer, la CEDAW, y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque es una forma de discriminación que, de hecho, permite el matrimonio infantil en las mujeres, avalados por una normativa. Entonces nosotros entendemos que la edad mínima para contraer matrimonio tiene que ser de 18 años para ambos sexos. Hay muchos problemas ¿viste? Hoy hablábamos de las cosas no visibles, ¿no? El matrimonio infantil está completamente invisibilizado en nuestro país como un problema. Está en algunos casos hasta normalizado. Y nosotros entendemos que tenemos que pararnos como, de nuevo, en construir la sociedad que queremos ser, la comunidad que queremos ser, donde no se habilite el matrimonio infantil. A los 16 años no entendemos que que una mujer esté pronta para el matrimonio, porque eso conlleva a una forma de sociedad donde las mujeres dejan de estudiar antes, donde en definitiva las tareas de los cuidados recaen de una forma de entendimiento social en un momento de la vida donde no tiene por qué ser así, porque eso implica riesgos de embarazo adolescente, que implica también un problema de salud pública, por lo cual estamos trabajando fuertemente en eso. De hecho, el proyecto ya está presentado.
fue a la Comisión de Constitución y Legislación, logramos pasarlo a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, y ahora probablemente terminemos tratándolo en forma integrada entre esas dos comisiones. Pero nos parece que es algo fundamental para que el Parlamento se expida cuanto antes. ¿Establece el proyecto también para esa edad la exigencia de la firma de los progenitores? ¿O no? En caso de, no la exigencia de la firma, pero sí puede haber, ante el caso de que haya un acuerdo, digamos, entre ambos futuros cónyuges, lo que puede haber es la oposición por parte de los padres. Hay muchos temas, senadora, para Muchos. tratar, sobre todo usted que está en varias comisiones. Pero yo le preguntara, ya que es de las senadoras recientes, ¿no? Cuando ingresó al Parlamento, ¿dijo algún proyecto quiero sacar, algún tema quiero llevar hasta el fondo, que el día que me vaya de esta legislatura, por lo menos, lo logré? Sí, me parece que hay que trabajar fuertemente la regulación de la inteligencia artificial y me parece que hay que lograr de una vez por todas levantar las barreras que hacen que los gurises y las gurisas de este país tengan un libre acceso a los derechos que les corresponden. Y ahí hemos trabajado bastante, porque no todo lo que uno trabaja en el Parlamento es en forma de proyecto de ley. Nosotros hemos trabajado bastante en lo que tiene que ver con las clínicas de salud mental para niños, niñas y adolescentes. Trabajamos permanentemente en todo lo que tiene que ver con los derechos de los gurises, porque nos parece que las sociedades más justas se construyen en el presente, pero se construyen en ese presente que tiene que ser muy generoso con el futuro que uno se imagina. Y en ese sentido nos parece que una comunidad que no garantice a los niños, niñas o adolescentes el libre ejercicio de su futuro no es una sociedad que vaya a ser de una mejor calidad en lo que cuando nosotros no estemos, por lo cual hay que poder trascender, y la forma más linda de trascender es a través de la gurizada. Y ahora, en vez de trabajar en todo eso, va a tener que trabajar también en la campaña electoral, ¿no? Así es. Que ya Así estamos de es. lleno, directamente, Y bueno, apoyando a Carolina Cose. sí, por supuesto. Creo que la figura de Carolina es una presencia política que nos invita a arriesgarnos a los sueños grandes, y en ese mismo contexto de construir futuros mejor nos parece que vamos a tener que encarar y trabajar para ese lado. Senadora, quiero agradecerle su presencia en Perspectiva, obsequiarle, este libro es de Carlos Muse. Muchísimas El Club gracias. San Luis de Uruguay lo patrocina, que es quien nos acompaña con sus obras desde hace muchos años. Muchísimas gracias, te agradezco un montón. Acá tenemos una forma de construcción de comunidades mejores, ¿no? Con el arte y con la cultura. Acá también hay mucho por hacer, sobre todo en dar la oportunidad de que puedan hacer arte todos y todas. Y ahí tenemos una cuestión bien interesante como para empezar a trabajar en el ejercicio de esas oportunidades. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Muchas Silvia. gracias. Estaremos en contacto, por supuesto, más adelante Por para poder supuesto. seguir hablando. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.